Vamos a arrancar este panel o esta plenaria con la presentación de un video que nos va a dar un contexto de qué es la Alianza Nacional y qué se ha logrado en estos años de trabajo. En el año 2014 se conformó la Alianza para el Reciclaje Inclusivo, un espacio de coordinación interinstitucional entre el sector público, el sector privado y las organizaciones de recicladores de oficio liderada por el Ministerio de Vivienda. Quienes conforman esta gran alianza son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social, Sempre Colombia, Asociación Nacional de Industriales ANDI, Asociación Nacional de Recicladores, Acoplásticos, Wiego, Fundación Grupo Familia y Fundación Avina. Como se ve, no solamente son las empresas del Estado, sino también particulares que se han unido para realmente hacer una gran transformación en el tema del reciclaje. Es clave resaltar que a través de la alianza se ha apoyado la construcción de importantes normas que han permitido hacer realidad beneficios hacia la población recicladora. Fue un espacio en el que se pudo construir de manera participativa la primera generación de políticas públicas de reciclaje inclusivo que implican la obligación de los municipios de incluir el reciclaje o el aprovechamiento en los sistemas municipales de aseo y a los recicladores de oficio como prestadores del servicio. Antes de que existiera la alianza, la ANDI hizo la gestión para que se tuviera la eliminación del IVA en la comercialización de los residuos de chatarra. Posteriormente, ya con la alianza empezamos a trabajar y logramos este mismo efecto para el reciclaje de papel y cartón. Al gremio reciclador le ha sido muy benéfico todo este proceso de implementación de una política pública de aprovechamiento, porque las organizaciones de recicladores han ido capitalizando, fortaleciéndose, formalizando, y los recicladores indudablemente en muchas partes del país han tenido un ingreso adicional que les ha ayudado a ir dignificando su vida y su trabajo. A través de la alianza también se han logrado grandes acciones como los talleres regionales para la implementación del decreto 596, donde participaron 340 organizaciones de recicladores de 31 municipios. Asimismo, se llevaron a cabo las ferias de oferta institucional en las que hicieron presencia entidades del orden nacional y local, con el fin de fortalecer los mecanismos de inclusión de la población recicladora y de esta manera lograr para ellos mayores oportunidades. Para este gobierno es fundamental que la gente entienda que el reciclaje es algo que no solamente ayuda a unas personas, sino mejora el ambiente en Colombia. Igualmente, es una forma para generar empleo y para formalizar personas que habían estado totalmente por fuera del circulante económico. Esto es lo que genera paz y estos son los hechos que verdaderamente la consolidan. Esto es solo una pequeña muestra de todo lo que se ha alcanzado y hoy es un orgullo poder entregarle al país logros concretos en pro de la población recicladora. Esto es una primera muestra de los logros que se han generado a través de estos años en el trabajo que se ha conseguido con la participación interinstitucional de las diferentes partes que forman la Alianza Nacional de Reciclaje Inclusivo. Ahora vamos a tener como un invitado especial en el marco de la alianza una presentación que nos va a reflejar unas cifras significativas de cómo se está implementando la actividad de aprovechamiento y queremos invitar a que nos acompañe el señor Julián López, delegado de Acueducto y Alcantarillado y Aseo, superintendente delegado, perdón, de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Buenas tardes a todos. Para la superintendencia es un gran privilegio poder tener este espacio para compartir con todos ustedes la fotografía que tenemos en este momento sobre cómo va el esquema de formalización de las organizaciones de recicladores. Este es, sin lugar a dudas, el principal tema de esta superintendencia delegada. Es al que más esfuerzo le hemos dedicado y en este punto queremos compartir qué es lo que hemos encontrado, con qué insumos queremos aportar a la tarea que hace el Ministerio como el órgano líder del sector, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y en general para el debate público sobre este tema. Siguiente, por favor. Acá se mueve la… Acá.
Bueno, un primer reto que tuvo la superintendencia es cómo abordar una tarea que era diferente. La superintendencia finalmente es el último eslabón del gobierno en relación con el sistema de servicios públicos domiciliarios y nuestra labor básica es verificar el comportamiento de los prestadores. Pero en este caso estábamos frente a unos prestadores muy especiales, había un mandato de la Corte Constitucional, de modo que no era simplemente identificar conductas en las cuales se apartaran de alguna manera de la regulación y hacer una sanción como es nuestro trabajo ordinario, sino repensar de qué estábamos hablando. Esto era reconocer al menos 3 dimensiones que tiene la actividad de aprovechamiento, como servicio público, como actividad ambiental y por mandato de la Corte Constitucional también como una política social con unas condiciones más favorables para una población determinada. Desde ese punto de vista, lo primero que hicimos fue tratar de entender cómo se llevaba a cabo esta actividad. Y nosotros hemos identificado estos pasos que seguramente para muchos de ustedes pues, son obvios, pero era necesario que la autoridad a cargo de esta vigilancia entendiera cuál era el reto. La primera etapa, la de recolección, que como ustedes saben, pues la han llevado estas organizaciones, estos grupos de personas que han tenido este compromiso ambiental durante tantos años, los recicladores. Después el transporte hacia la ECA, la clasificación, la compactación y pesaje, y también entender esa última etapa que si bien formalmente estaría por fuera, que es la etapa de la comercialización, sí tenía una doble importancia para nosotros. En un primer momento, porque de allí vienen los instrumentos a través de los cuales verificamos si estamos o no frente a un material efectivamente aprovechado. Está todo el tema de la factura como ese instrumento de verificación, del reporte de las toneladas aprovechadas, pero también para entender que el éxito de toda esta labor que estaba haciendo el gobierno dependía de que en la comercialización el sector privado demandara todos esos materiales que estaban siendo recogidos, que estaban siendo transportados, clasificados, y que de esa manera la labor de la superintendencia como último eslabón en esta cadena pues fuera coherente. Estas son las 3 labores básicas que nos asignó el gobierno nacional: ocuparnos del registro de las organizaciones de recicladores, ocuparnos del reporte de las toneladas efectivamente aprovechadas y llevar a cabo las actividades ordinarias de inspección, vigilancia y control. En cuanto al registro, lo primero que hicimos fue identificar todos los obstáculos que existieran. Antes podía tomar algunos meses el registro de las organizaciones de recicladores, ahora toma alrededor de unos 24 minutos. Y eso, ustedes lo van a ver más adelante, se ha visto reflejado en el aumento de las organizaciones de recicladores registradas. También hemos apoyado el carga de información en el SUI. El SUI es un sistema de información de los prestadores de servicios públicos que tiene una gran complejidad. Nosotros hemos querido estar al lado de las organizaciones de recicladores para facilitar esa tarea y digamos, creemos que esa labor se ha visto reflejada de alguna manera en el aumento del reporte de material. Y en cuanto a inspección, vigilancia y control, hemos querido entender frente a qué tipo de vigilados estamos. Si hay un vigilado que tiene buena intención y que simplemente tiene problemas de información, probablemente la vía más expedita para cambiar su comportamiento sea explicar cuál es la regulación, trabajar en el entendimiento de esa regulación y no necesariamente acudir a las tradicionales herramientas de una institución como la superintendencia. ¿Cuál es el panorama de la actividad de aprovechamiento en el país y cómo se puede potencializar? Aquí, como explicó Yadira, tenemos como algunas cifras. Digamos, una primera fotografía de lo que está pasando con el esquema. Aquí ustedes van a encontrar departamento por departamento y en Bogotá cuál es el número de organizaciones de recicladores registradas. Vemos que hay un gran número de Bogotá, 105 organizaciones, seguida de Antioquia con 34 y el Valle del Cauca con 20. Pero vemos que hay varios departamentos en los que ya hay organizaciones con un nivel importante de desarrollo. En cuanto a ciudades, pues naturalmente Bogotá tiene 105, Cali 16, Medellín 18, Pereira 10, Cartagena 8, Barranquilla 7 y Villavicencio 6. En este momento tenemos un total de 223 prestadores registrados. Digamos, aquí tendríamos que hacer la distinción en el sentido de que hay unos prestadores que son organizaciones de recicladores y que por tanto reciben todos los beneficios que se hicieron a instancias de la Corte, como por ejemplo una progresividad en el cumplimiento de los requisitos, y otros prestadores que no son organizaciones de recicladores y que no tendrían esa progresividad. En este momento esta es la situación. Los prestadores que se acogen a la progresividad pasaron de 54 en diciembre de 2016 a 209 en febrero de 2018.
Voy a ir un poco rápido porque me dijeron que el cronograma estaba ajustado y que teníamos 10 minutos. Nosotros también hicimos un diagnóstico de cómo estaban las organizaciones en relación con su cercanía o distancia frente a esas obligaciones que había establecido la ley para poder recibir esos recursos vía tarifa. Y los clasificamos en rojo, amarillo y verde según la cercanía o distancia que tuvieran con estos requisitos legales para podernos focalizar en aquellos que tuvieran mayores necesidades. Este diagnóstico se hizo alrededor del país, en Bogotá se aplicaron 93, en el Valle de Aburrá 30, Centro Occidente que es Cali 15, Barranca Bermeja 12 y así las siguientes ciudades. De modo que hemos querido tener un alcance nacional en cuanto a las labores de la superintendencia. Aquí ustedes van a ver cuál es la proporción de organizaciones según nos daba el diagnóstico. En Cali, por ejemplo, el 76% nos daba en rojo, 24% en amarillo, lo que contrastaría un poco con otras ciudades donde habría una mayor proporción. Por ejemplo, en Bucaramanga encontramos un grupo importante de 36% de organizaciones en verde, organizaciones que tienen un entendimiento muy sofisticado de la regulación y que en general pues, ya están trabajando sin ningún inconveniente. Aquí tenemos pues el 45.5% del país se encuentra en el nivel rojo y en eso estamos enfocados para poder mejorar digamos, el acercamiento de la regulación hacia ellos. ¿Cuál es el número de recicladores por departamento? Aquí ustedes lo van a ver. Bogotá de nuevo tiene un liderazgo importante. Oficialmente registrados estamos hablando de casi 15.000 recicladores que harían parte de esas organizaciones registradas. En diciembre de 2016 había 12.459 miembros en 43 organizaciones y en muy poco tiempo, en febrero de 2018, ya encontramos 20.714 miembros y 169 organizaciones. Aquí encontramos cómo está el registro de toneladas, mientras en diciembre del 2016, cuando el sistema estaba dando sus primeros pasos, había un registro de 98.146 toneladas. Hoy, con todas estas estrategias para mejorar el registro, para facilitar el reporte de acompañamiento, ya estamos hablando de 767.326 toneladas oficialmente registradas en este esquema de aprovechamiento que ha promovido el Gobierno Nacional. Aquí tenemos una idea de los materiales, porque también para entender un poco cómo funciona este reporte teníamos que ver qué pasaba con los materiales y entender los mercados. La idea es que nosotros podamos en un futuro identificar si hay, por ejemplo, reportes atípicos, si hay desviaciones significativas, pero solo vamos a poderlo saber si entendemos cuáles son los materiales que se están aprovechando y cómo funcionan sus mercados, si son mercados, por ejemplo, en los que hay un solo actor que demanda todos los materiales, en qué características, etcétera, etcétera. Aquí vemos que papel y cartón tiene una proporción importante, el tema de metales es bastante llamativo. Estamos hablando que en febrero de 2018 representaría el 30,26% y en plástico tenemos estas proporciones que ven allí de un 7% de diciembre de 2016 a un 6,10%. En cuanto al número de ECAs, aquí vemos que de nuevo hay un peso muy importante de Bogotá, hay 178 ECAs en este momento registradas en Bogotá, 72 en el resto del país. Ese era el escenario en diciembre de 2016 y hoy tenemos 381 ECAs registradas en Bogotá y 243 en el resto del país. Toda esta información que están viendo en la presentación es pública, la pueden encontrar en la página web de la superintendencia. Un tema muy importante que logramos hacer fue la contratación de la Universidad Nacional para llevar a cabo una caracterización de las organizaciones de recicladores, que tuvo un alcance muy importante, casi censal. Fueron más de 200 organizaciones de recicladores las que fueron analizadas por la Universidad Nacional. Este es insumo que creemos que puede ser bastante útil porque cualquier decisión de regulación o de política pública que se tome va a tener en cuenta las características reales, específicas de las organizaciones de recicladores. Aquí hay varios temas que pueden ser interesantes. El 80% de estas organizaciones son pequeñas, es decir, están conformadas por menos de 150 recicladores. El 54% de las organizaciones recolecta mensualmente menos de 100 toneladas. La cantidad de material reciclado, digamos, por cada persona, por cada reciclador está entre 2.4 y 2.7 toneladas al mes. El tipo de pago es a destajo, en general, el 87% lo hace así.
tenemos una remuneración que va entre 400.000 y 800.000 en promedio, todos estos son promedios. Aquí tenemos que el 51% de las organizaciones de recicladores tiene como principal fuente los hogares, y un tema que es un mensaje hacia los ciudadanos, y es que las organizaciones señalan que en general los hogares siguen sin hacer separación en la fuente. También aquí ustedes van a ver resultados, por ejemplo, en cuanto a la propiedad de las secas, que ese es un tema muy interesante. Aquí vemos que solo el 12% de las organizaciones son dueñas de sus secas, el 50% tiene un tipo de vinculación diferente. Eso, digamos, consideramos es un tema importante. Y el 90% de las organizaciones venden material a bodegueros o industrias transformadoras intermedias. Esto muestra también cómo es la interrelación con otros actores, de modo que reconozcamos cuál es la realidad de la actividad en el país. En cuanto a las fases de progresividad, encontramos que el 87% ya cumplió la fase 1, sin embargo solo el 28% cumplió la fase 2, y el 91% de los ingresos de las organizaciones proviene de la venta de material aprovechado. Hay unos retos del esquema que hemos venido compartiendo y discutiendo, se me acabó el tiempo lastimosamente, hemos venido compartiéndolo con el Ministerio como líder del sector, con la CRA, con órganos nacionales y también con gobiernos subnacionales, porque aquí también tenemos que decir que hay una responsabilidad muy importante de parte de los alcaldes. Estos son algunos de los retos que tenemos: la alineación de incentivos de la política social, política ambiental y prestación del servicio público, la necesidad de buscar el cumplimiento de acciones afirmativas por parte de los entes territoriales, como les comentaba. Hay unos retos muy particulares en relación con las 3 funciones de la superintendencia, y es consolidar una línea base del material aprovechable a través del SUI, construir, como les decía, un nuevo modelo de inspección, vigilancia y control que reconozca las particularidades de las organizaciones de recicladores. Estas son las cifras en general que tenemos. Está el informe del proyecto de inversión de la superintendencia, así como el estudio de la Universidad Nacional, que está por supuesto a disponibilidad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a la superintendencia por esos datos que reflejan de alguna u otra manera los avances en temas de los objetivos que se han venido consiguiendo también a través del trabajo de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo. Ahora vamos a invitar a Diego Polanía, director de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que nos ayude con una presentación de un contexto más claro sobre la Alianza Nacional y lo que se ha hecho en estos años. Diego, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Digamos que para empezar, de manera muy personal, quiero resaltar este tema de la alianza. Creo que es un tema muy especial, es un tema que por iniciativas específicas que vamos a ir explicando a lo largo de la presentación, se presenta en nuestro país y que ha generado una dinámica muy importante en la creación de condiciones para el reciclaje inclusivo y en general para el aprovechamiento. Y no es fácil encontrar, creo yo, experiencias en el mundo en las que alrededor de una misma mesa se sienten actores públicos, gobiernos, fundaciones, los mismos recicladores a discutir sobre el camino que debe tomar el reciclaje inclusivo. Y creo que esto ha sido fundamental para las personas que han desarrollado esta tarea, mis más grandes reconocimientos. Entonces, digamos que nos contaba ahorita el superintendente delegado unas cifras bastante dicientes, pero nuestro mensaje importante es que, por un lado, ese es solo el comienzo. Si ustedes veían, había una clara concentración de la actividad en ciertas ciudades y en ciertos mercados. Nuestro país es muy grande y necesitamos llevar eso a todas partes, pero además llegar a ese punto no ha sido para nada fácil. Y lo que quiero contarles acá es cómo se ha dado todo este proceso y cómo además este proceso nos ha llevado a la creación y a la existencia de esta alianza. Digamos que en un comienzo, yo sé que ustedes aquí en todo este texto no verán nada, el mensaje claro ha sido un proceso largo,
difícil y que ha tenido muchos puntos de inflexión y muchos puntos importantes. En términos generales, uno resaltaría en un comienzo una cantidad de sentencias y autos de nivel jurídico, haciendo nuevamente un reconocimiento a nuestras organizaciones de recicladores que se encargaron de impulsar esto. Ayer lo decía el viceministro en su intervención, seguramente esto no es algo de lo que nosotros podamos sentirnos orgullosos o sacar pecho. Digamos que aquí hubo un ejercicio muy importante de participación de los recicladores, lo cual creo que le da mucho más valor a todo este desarrollo, y aparece a partir de toda esta materia normativa, empiezan los ejercicios de normatividad y regulación, en los que también decíamos ayer, desde nuestra ley marco está reconocido el tema de aprovechamiento como una actividad complementaria del servicio público desde hace más de 20 años, pero apenas empezamos a materializarlo, digamos que a finales de la década anterior, y en estas normas, en estos decretos, estas resoluciones, es donde empezamos a hacer realidad lo que hemos tanto repetido en este evento, y es que finalmente las organizaciones de recicladores de oficio tienen acceso a un componente de la tarifa del servicio público. Y en 2014, como impulso, digamos, como resultado de todo este impulso, aparece la Alianza para el Reciclaje Inclusivo. Esta institución o esta mesa que nos tiene reunidos en este panel específicamente, y que además desde ella empieza a generarse una retroalimentación importante para que estas normas evolucionen hacia lo que tenemos hoy, que creemos incluso ya hoy requiere mayor reflexión. Pero entonces, un poco para esos números que nos presentaba el superintendente hace unos minutos, lo que tenemos claro es que hemos tenido que recorrer un buen proceso, que seguramente incluso aquí lo empezamos un poco tarde, porque antes ya venía teniendo un impulso importante por parte de los recicladores. Finalmente hoy ya tenemos, como nos mostraba también en sus datos la superintendencia, un buen número de organizaciones de recicladores formalizadas, un proceso de progresividad para que esto crezca exponencialmente, y evidentemente, repito, hasta ahora estamos en nuestro inicio. ¿Quién compone la alianza y cuáles son sus objetivos? Ustedes vieron en el video inicial la composición. Repito, un tema interesantísimo, y creo que un ejercicio que ha sido muy constructivo, y es distintos actores con distintos intereses, intereses propios sentados en una misma mesa buscando un interés común. ¿Sí? La formalización, digamos, la expansión del reciclaje, y además esa expansión del reciclaje teniendo como base la idea de reciclaje inclusivo. Entonces, esta alianza, conformada por entidades del gobierno, los distintos ministerios que tienen algún tipo de incidencia sobre la toma de decisiones que al final afectan a las organizaciones de recicladores, una representación importantísima de los recicladores a través de la Asociación Nacional de Recicladores de Oficio, fundaciones que no solo proveen cierto tipo de conocimiento específico, sino que además permiten, digamos, tienen un conocimiento especial de la situación del reciclaje inclusivo alrededor del mundo, y que además pueden entonces promover un desarrollo muy importante al interior de la mesa. Y digamos que la parte de la demanda, ¿sí? Quienes en últimas tienen un interés, un acceso al material que por estas cadenas se reintroduce al ciclo de la economía, los industriales, en donde tenemos ahí una representación muy importante. Entonces, esto de verdad es un ejercicio, creo yo, de resaltar, que ha costado mucho esfuerzo, pero que ha dado muy buenos frutos. Los objetivos generales de esa alianza: fortalecer las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, fortalecer los sistemas urbanos de reciclaje, fortalecer la cadena de valor que me lleva desde los materiales reciclables hasta la introducción en la economía de los mismos. Y hablábamos ayer también de la creación del Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo. Que todo esto seamos capaces de tenerlo en una plataforma de información pública que me genere de alguna forma
conocimiento en la ciudadanía, conocimiento en las instituciones y que permita una toma de decisiones más acertadas. ¿Cuáles han sido los grandes logros de esta alianza? Y repito, esto es nuevamente a lo largo del tiempo desde su creación. Lo que vemos ahí es cómo ha ido incidiendo en toda la generación de normatividad y de instrumentos de política. Aquí quisiera resaltar, arriba tenemos grandes como hitos o resultados específicos, donde pues en últimas tenemos ya una cantidad de recicladores importantes formalizados y que hacen parte de este ejercicio reconocido del oficio como recicladores que están accediendo al componente de la tarifa y que además están inmersos en todo el ejercicio de gradualidad hacia la conversión en prestadores del servicio público con unos estándares muy exigentes. Grandes logros, aquí quiero resaltar, pues Julián nos dio ahorita unos números que si quien le estaba poniendo atención dirá, hay cierta diferencia en los datos, nuestro corte es diciembre, es la misma fuente, nuestro corte es diciembre, incluso ustedes vieron ahora unos datos mucho más exitosos porque ha tenido 2 meses más el corte de la superintendencia, era febrero de 2018, pero vale la pena resaltar estos logros que estamos obteniendo de todo ese esfuerzo en esa larga línea del tiempo. 203 organizaciones de recicladores de oficio que ya están registrados como prestadores, 169 de ellas que están reportando toneladas efectivamente aprovechadas al sistema de información local, 20.000 recicladores que están registrados, o sea, personas que están registradas en el sistema y, digamos, este número, 632.000 toneladas ya han sido efectivamente aprovechadas a diciembre de 2017. Julián nos mostró que con un par de meses más ya tenemos casi 100.000 toneladas más aquí. Este es el indicador máximo, digamos, el objetivo final, y es que estamos no solo logrando un gran impacto en las organizaciones, sino además estamos generando unos beneficios ambientales importantes. ¿Hacia dónde vamos? Primero, el documento COMPES 3874, para quienes no son colombianos, el COMPES lo llamamos, es un consejo que existe en Colombia en donde se sientan el presidente y los principales ministros que tienen que ver con la política económica y social y acuerdan en los documentos como las acciones y estrategias de política de largo plazo que tiene que tomar el país. Digamos que es de alguna forma un consejo de política que dicta los caminos hacia los que va el país. En materia de residuos sólidos, generamos este documento, que es nuestro norte hoy en materia de residuos sólidos, y allí quedó incluida textualmente la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo. Es decir, este ejercicio, esta mesa tan importante, integradora de los distintos estamentos de la sociedad que tienen que ver con el desarrollo del mercado del reciclaje y con la promoción del reciclaje inclusivo, está hoy como una política de Estado reconocida en Colombia. ¿Qué debe hacer? Promover desarrollo social y promover la formalización de los recicladores de oficio. Y sus principales rutas para ello es generar oferta institucional para los recicladores, desarrollar estudios de reciclaje que me digan el estado del arte en el mercado y apoyar todo el proceso de formalización. De la misma manera, en ese documento de política pública, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al cual represento, tiene como un mandato del alto gobierno implementar el Observatorio Nacional de Reciclaje Inclusivo. Es decir, crear, impulsar y hacer público esa plataforma en la que toda la información asociada a este mundo tan importante del reciclaje inclusivo esté consolidada, sea pública y sirva para tomar decisiones. Hoy tenemos ya en operación un módulo al 100% de recicladores y estamos empezando a diseñar el módulo de municipios, el módulo de nación, para poder tener en un único lugar toda la información. ¿Cómo debemos lograr eso? Implementar la captura de información,
analizar la información que se capture y hacerla pública para la toma de decisiones. Es un proceso que en el cronograma que nos dicta este marco de política tenemos que completar a 2021. Entonces, en general, la Alianza se sentó este año a planificar su avance a futuro y sus principales líneas son dar asistencia a toda la población de organizaciones de recicladores en el proceso de formalización, dar capacitación a los municipios, que también hemos dicho reiteradamente en este ejercicio que tienen un rol fundamental en el buen camino y en llegar a buen puerto en este reto, fortalecimiento del Observatorio de Reciclaje Inclusivo y generar incentivos para nuevas tecnologías que fortalezcan la cadena de valor. Todo esto lo entiende la Alianza en su planeación estratégica como el camino para fortalecer el reciclaje inclusivo en Colombia, y esa es la gran apuesta en la que estamos inmersos. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministerio de Vivienda. Ahora vamos a tener como una tercera etapa de el caso colombiano de este panel, un conversatorio entre varios de los miembros de la Alianza, en realidad todos los que están presentes el día de hoy acá. Tenemos algunos que no nos pueden acompañar el día de hoy, pero entonces voy a ir nombrando uno por uno para que nos puedan acompañar. Por favor, Diego, del Ministerio de Vivienda, que nos acompañe. Voy a llamar a Nora, por favor, Nora Padilla, de la Asociación Nacional de Recicladores. Por favor, nos acompaña Adriana Estrada, del Ministerio de Salud. Federico Parra, de la Fundación Wigo. Laura Reyes, de Sempre Colombia. Isabel Riveros, de la ANDI. Mabel Sánchez, de Fundación Grupo Familia. Claudia Vergara, de Acoplásticos. Ricardo Valencia, de Fundación Avina, que nos va a ayudar con la moderación de este conversatorio. Y no sé si en el panel, en el auditorio está presente la persona. Carlos, por favor, nos acompaña del Ministerio de Ambiente. Bueno, de nuevo un saludo, buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes. Es un momento muy especial para todos los que estamos aquí porque esta alianza ha sido un proceso de construcción colectiva muy importante para el proceso del reciclaje inclusivo en Colombia, y llegar aquí juntos es todo un desafío. No crean que todas las reuniones son armoniosas y que todos estamos alineados, es una serie de intereses con frecuencia contrapuestos que intentamos ponernos de acuerdo sobre la mesa. Voy a, antes de arrancar con la venia del Ministerio de Vivienda, saludar a los ausentes. El Ministerio de Comercio no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero hace parte activa del proceso. Y me voy a permitir un saludo personal a dos personas que estuvieron en la fundación de la Alianza Nacional, como son Javier Moreno y Carolina Marín, y agradecerles por todo su trabajo. Bueno, muy bien. Lo bueno de esta alianza tan grande es que somos muchos y unimos muchas fuerzas. Lo difícil es moderar un conversatorio entre tantas personas, así que vamos a intentar hacer una ronda porque a las 4 tenemos la actividad con el Ministro de Ambiente y el Ministro de Vivienda para entregar los premios del concurso y unas condecoraciones. 4:30. Entonces tenemos más tiempito. Nora, yo quiero arrancar contigo porque al fin y al cabo todo este esfuerzo pues es para tener un reciclaje con reconocimiento de los recicladores en Colombia, y porque recuerdo muy bien que las primeras de cambio de esta alianza fueron varios cafés entre el Ministerio de Vivienda, la ANR y varios de los demás aliados, y en ese sentido quisiera preguntarte
bueno, un poco cómo es posible que hubiéramos llegado a una mesa en la que se sentaran tan diversos actores con intereses contrapuestos, y eso, ¿cómo lo ve hoy en día la organización? ¿Qué valor le da a la existencia de la alianza? Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Agradecerles por la capacidad de aguante que han tenido y pues a todos los que han hecho posible este evento también, muchísimas gracias. Pues mira, yo quisiera empezar por decir que este es el espacio que de pronto se ha consolidado de mejor manera, porque espacios similares tuvimos muchísimos durante los 30 años de para atrás. Entonces tuvimos Mesa Nacional de Reciclaje con el Ministerio de Medio Ambiente, pero también habían diferentes iniciativas de mesas de reciclaje en diferentes partes del país. Y este, digamos que es el espacio que más avances ha conquistado, y pues si bien ha sido difícil, yo quisiera recalcar y digamos contradecirte un poco en el sentido de decir que no es que hayan en este espacio diferentes intereses, diferentes fuerzas y diferentes naturalezas, que es diferente a diferentes intereses. El interés que nos está convocando es el mismo, y es el de fortalecer el reciclaje en Colombia, aumentar las tasas de reciclaje, conquistar unas mejores condiciones de vida y de trabajo de los recicladores y tener una normatividad que efectivamente haga honor a un desarrollo sostenible, y es precisamente buscar que haya máxima recuperación, nada de incineración y poco de enterramiento. Muchas gracias, Nora. Bueno, Carlos, un histórico de la gestión de residuos, representando al Ministerio de Ambiente, Carlos Ramírez. Carlos, ¿por qué el Ministerio de Ambiente se suma a esta alianza? ¿Qué utilidad le ve? ¿Para dónde cree que vamos con la alianza? Bueno, son muchas, muy buenas tardes a todos primero. Son muchas razones. La primera es que nosotros desde el año 98 iniciamos un proceso de construcción de política, pues la primera política para la gestión integral de residuos sale de allá. Luego, como lo dice bien Nora, estuvimos trabajando durante unos 5 años por lo menos en un escenario que se llamó la Mesa Nacional de Reciclaje, porque la idea del Ministerio siempre fue trabajar en gestión integral de residuos, principalmente con énfasis en aprovechamiento, con énfasis en prevención y ahora en producción y consumo, etcétera. Pero digamos que no lo podemos hacer solos. No lo podíamos hacer solos, obviamente. Es un tema en el cual debemos interactuar con todos los actores, con el Ministerio de Vivienda, con los sectores productivos, ¿no es cierto? La ANDI, por ejemplo, siempre nos ha acompañado en ese proceso con la mesa, principalmente la mesa de reciclaje de la ANDI. Y pues la idea de nosotros es promover, y seguramente el ministro va a decir la última palabra hoy, a trabajar en crecimiento verde, economía circular, para lo cual el aprovechamiento y valorización de residuos es fundamental, pero digamos en un escenario en el cual queremos avanzar hacia un mejor desarrollo, pues ese es integral también, y en ese escenario la inclusión de todos los actores, especialmente de la población recicladora, es totalmente fundamental. Sin ese espacio abierto para la población de recicladores de oficio, vamos a tener dificultades en la implementación de cualquier instrumento que pretendamos construir. De manera pues que la alianza es fundamental como un mecanismo y se ve reflejada para terminar en algo que se llama el COMPES 3874, pues que ya es un acuerdo de gobierno de muchas entidades en donde ya tenemos un objetivo único, que es avanzar en este sentido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Voy a seguir con Isabel Cristina de la ANDI. Yo no sé si había unas imágenes de apoyo ahí para Isabel Cristina. ¿Sí? Y te oíamos en el video hablando del trabajo sobre el IVA.
yo quisiera pues primero preguntarte, ¿no? ¿Cómo ve Andy esta alianza? ¿Por qué se vincula? ¿Y cuál es ese trabajo que se viene haciendo, que se quiere hacer? ¿Qué propósitos tiene en términos del IVA? Bueno, muchas gracias a todos, digamos, los que hemos estado en esta mesa trabajando, porque hoy podemos ver estos resultados gracias al trabajo y el compromiso que hemos tenido y en las largas jornadas que le hemos dedicado también. Es digamos que una iniciativa de los recicladores que nos permite estar acá, pero también un compromiso de todos los que participamos. Bueno, decir por qué estamos… Ay, ¿esto cómo funciona? ¿El verde? Perdón. ¿Por qué estamos acá? Me devuelvo un poco a la historia del reciclaje en Colombia. ¿Y por qué me devuelvo a la historia? Porque el reciclaje en Colombia no es de ayer. El reciclaje comenzó en los años 30 con la recolección de chatarra y siguió con los papeleros en el año 47. Pero ¿quiénes han sido los aliados que han trabajado desde esa época? Los recicladores y las empresas. Entonces, el gobierno ya entra en los 90 con reglamentación sobre residuos sólidos y empieza a generar un marco para regular un sector que funcionaba desde una parte formal y desde una parte informal. Pero aliados hemos sido con los recicladores desde siempre. Hemos trabajado y hoy hablando con personas de las empresas me contaban que una de las primeras iniciativas que se trabajaron fue dotar de unas carretas a los recicladores como primeros instrumentos de recolección y empezar a trabajar de la mano en muchos frentes que les contaré, digamos, un poquito más adelante, pero en realidad lo que han hecho es trabajar de la mano para llegar a tener mayor recolección de material y mejores condiciones para los recicladores también. Una cosa muy importante es ver que ellos fueron proveedores informales en un principio cuando empezó todo este tema, pero en este momento son proveedores que cumplen los mismos estándares que cualquier otro proveedor del sector privado, cualquier otra empresa. Tienen el cumplimiento, digamos que de los estándares de gobierno, de formalidad, para llegar a ser ya directos proveedores, aunque pasaron por un proceso en un periodo de intermediación a través de otros actores. Entonces, la mejor respuesta es seguir trabajando, más que por la inclusión, por el reconocimiento de ese servicio que han prestado durante muchos años y esa relación comercial que han tenido con las empresas. Hablando del IVA, por un tema, digamos, como de evasión, empezó con la reforma, la reforma tributaria de 2012 para la chatarra, la eliminación en la comercialización del IVA. Esto se dio por la ley 1607 y de 2012, que es el estatuto tributario en su momento vigente, y adicionalmente por el decreto 1794 que reglamentaba esa exención. ¿Qué era lo que hacía? Cuando ustedes ven en el lado, ¿cuál será el de ustedes? Derecho, acá, en la parte de comercialización, existen muchos actores. Digamos que ahí mencioné algunos, están los recicladores, las bodegas, hay gestores de residuos, y ellos muchas veces comercializan el material hasta que después alguno de ellos lo entrega a la industria o simplemente son proveedores directos en el modelo actual. En ese momento esa comercialización, ¿qué pasaba en el sector papelero? En el sector papelero lo que pasaba era que esa comercialización generaba unos precios que eran mayores al precio que compraba la industria. Y empezamos a darnos cuenta que el número de proveedores de la industria aumentaba exponencialmente, pero en realidad el proveedor era el mismo, solo que cambiaba de nombre. Había venta de facturas, había una cantidad de temas de ilegalidad. Entonces, teniendo en cuenta este antecedente de la chatarra y que ese estatuto tributario permitía extender ese beneficio a otros materiales, lo que hicimos fue extender y solicitar ante la DIAN que se aplicara ese mismo beneficio a otros materiales, y en este caso fue el papel y cartón. Entonces, ¿qué hicimos? A través de la solicitud y después de mucho tiempo, porque hubo problemas de interpretación, como 2 años, eliminamos
el IVA de la comercialización entre los actores y quedó el IVA únicamente aplicado a este punto, a la comercialización cuando la industria ya lo compra. Se eliminan tanta intermediación a través del decreto 1781 del 2014 y se crea un impuesto monofásico igual que en la chatarra, lo cual significa que solamente cuando se le vende a la industria que va a transformar, industria papelera o industria siderúrgica, se cobra este impuesto y es retenido al 100%, de tal forma que se evita la evasión, pero también se simplifica y se elimina las distorsiones que había en el mercado por efecto de la existencia de este impuesto. Muchas gracias, Isabel Cristina. Voy a seguir ahora con Wigo, en cabeza de Federico Parra. Federico, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre el rol de Wigo en el proceso, no solamente de montaje de la alianza, diseño de la norma, sino ahorita en la implementación de la norma con todos sus desafíos? ¿Cómo ve Wigo la alianza ahí? ¿Para dónde deberíamos ir para que esa implementación sea exitosa? Bueno, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, por hacer parte de esta alianza. Pues es preciso decir que el reto de formalización es grandísimo. Como dije en el panel en el que tuve la posibilidad de participar, formalización, pese al gran esfuerzo de unificar norma, no significa o no ha significado lo mismo para los actores en juego. Y además tenemos escenarios de tensión, escenarios claramente de tensión, que son, si se quiere, nuestro siguiente desafío como alianza. Necesitamos, por ejemplo, que los alcaldes municipales jueguen el rol clave para el que están precisamente en el marco del proceso de formalización, generen garantías para la población recicladora, que no es homogénea, que hay organizados, hay no organizados, y que necesitan no solamente saber en qué consiste esa ruta de formalización, sino tener un acompañamiento cierto y serio que les permitan ir ascendiendo en ese camino. Y desde esa perspectiva, con la Asociación Nacional de Recicladores, con Fundación Familia, dependiendo del municipio, hemos acompañado a las organizaciones en la medida de lo posible, en la medida de nuestras capacidades, dándole sentido a qué significa formalización en su municipio. Claro, con elementos generales, pero también con particularidades. Tenemos además una situación que requiere, digamos, como muchísimo esfuerzo por parte de la alianza, y es cómo logramos que los demás actores que están involucrados faciliten el proceso, en particular empresas de aseo que se han convertido en algunos contextos en verdaderos obstáculos para la población recicladora. Y la aparición, pero esto será tema de discusión, por supuesto, y se lo dejaré a Nora, quien ha tenido que frentear esto de muchas formas, la aparición de un montón de terceros, llamémoslos por ahora no recicladores, que cuando el reciclaje no era o no estaba cubierto como servicio público por tarifa, no estaban en el escenario, y ahora que existe la figura de la tarifa, quieren apropiarse del proceso. Ese es, para efectos un poco de lo que sigue, uno de los temas más importantes. Y solamente para terminar, tenemos un instrumento que se llama PEGIRS, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y el PEGIRS es un escenario maravilloso por varias cosas, porque es el ejercicio de planear, no pensar la inmediatez, sino proyectar soluciones. Pero sobre todo, porque es el escenario donde no solamente la ley 142, que es nuestra ley de servicios públicos, no solamente los decretos y resoluciones tienen sentido, es el lugar donde la jurisprudencia, las órdenes de la Corte Constitucional en favor de los recicladores pueden dar unas orientaciones muy serias. Y esperamos que ese también sea otro escenario de actuación que precisamente proteja el proceso de formalización tal cual como lo hemos venido haciendo. Esa es más o menos un poco la apuesta de Wigo en este contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Laura, de SEMPRE, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo está conformado SEMPRE y por qué este grupo de empresas decide hacer parte de la alianza? También si tienen alguna mirada sobre a dónde deberíamos ir en los próximos años de esta alianza. Agrego una cosa, SEMPRE fue operador del primer proyecto que tuvimos como alianza, un proyecto apoyado por la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo.
Si quisieras contarnos algo de eso, también bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por permitirnos hacer parte de este panel. Bueno, SEMPRE es una organización no gubernamental con un objetivo muy concreto. Es de origen privado y su objetivo es generar conocimiento, ser un referente técnico para la toma de decisiones informadas, relevantes y asertivas en el mediano y largo plazo. La historia de cómo llegamos a la mesa, tal vez Ricardo la puedes comentar tú mejor que yo, pero nació con el objetivo de participar de alguna forma y desde el conocimiento que da la operación de proyectos e incidir técnicamente en la generación de documentos públicos. Hoy en día SEMPRE continúa y está financiada por la empresa pública que ha trascendido más allá de la competencia en el mercado y ha decidido unificar esfuerzos de todo tipo, tiempo, espacio, recursos, hacia un enfoque de solución que sea efectivo y prolongado en términos de incrementar las tasas de reciclaje en el país. Como bien decía Nora, es un objetivo común, visto desde otro interés tal vez, y es en integrar nuevamente esos materiales a la cadena de valor. Desde allí es el interés de siempre de permanecer, además de operar los proyectos que se generan en la mesa de una forma imparcial, eficiente y en tiempo. Además, conocer y generar los valores que nos da el mercado técnicamente de lo que está ocurriendo en las organizaciones de recicladores y que permitan incrementar esas tasas en términos de volumen. También revisar y el enfoque de nuestro trabajo en los próximos años es revisar el tema del mercado y qué otros materiales podemos dinamizar. Allí compartimos también objetivos con la mesa. Muy bien, muchas gracias Laura. Vamos ahora con Diego, del Ministerio de Vivienda, que desde que nació la Alianza ha tenido el liderazgo de esta mesa pues, de articulación. Yo tengo entendido, Diego, que traes unas cifras del estudio de reciclaje que se terminó hace poco y que hizo parte de este proyecto al que yo me refería hace un rato. Si quieres nos cuentas algo sobre eso. Claro, digamos, más que dar las cifras acá, quería recalcar y mencionar el estudio que hace parte de los esfuerzos que ha generado la Alianza. La Alianza como un todo contrató un estudio con una firma muy reconocida en el mercado de la consultoría colombiana para analizar el estado del reciclaje. Se tomaron 42 municipios, se produjeron cifras muy importantes que nos dan las primeras líneas. Digamos, la aplicación de toda la política lleva a hoy, por decirlo de manera imprecisa, 2 años y medio, 3 años. A hoy ya podemos tener unas cifras más claras para poder reflexionar sobre cómo se ha dado ese esquema operativo. Eso para el ministerio es de grandísimo interés porque somos nosotros los responsables por, en el marco del servicio público de aseo, generar las reglas de juego para que el reciclaje inclusivo, el aprovechamiento en general crezcan y parte de nuestras fuentes de información es lo que encontramos en esta discusión todo el tiempo en la Alianza. La Alianza produce el Estudio Nacional de Reciclaje. Ese Estudio Nacional de Reciclaje está recientemente terminado, se está publicando en todas las páginas de las instituciones que hacen parte de esta iniciativa y de allí vamos a poder tener como las primeras fuentes para tomar decisiones con evidencia y además, en la medida que vayamos siendo capaces de generar más acciones, irlo alimentando y siempre estar seguros que la dinámica del crecimiento del reciclaje responde a ejercicios serios de información y de datos que nos lleven a los objetivos planteados. Entonces, más que dar las cifras acá, lo que quiero es invitarlos a todos a que conozcan este estudio generado por la Alianza, que va a estar publicado en las páginas de todo y que son a hoy una fuente muy importante de información para una reflexión que estamos proponiendo sobre todo el esquema operativo. Muchas gracias, Diego. No es casualidad que voy a terminar este conversatorio
con Acoplásticos, con la Fundación Familia y con el Ministerio de Salud, porque son unos miembros de la alianza que hace rato vienen haciendo parte de la alianza, pero que el día de hoy aprovechamos este evento para formalizar su vinculación. Voy a arrancar con Adriana, del Ministerio de Salud. En el caso de los recicladores es evidente que la agenda de los temas de salud es una agenda principalísima, ¿no? Así que, ¿qué podrías decirnos de los propósitos, de la mirada del Ministerio de Salud sobre este proceso? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. En segundo lugar, digamos, y para iniciar esta corta intervención, queremos reconocer como ministerio la importancia de formalizar, de apoyar y de vincularnos a este tipo de escenarios, de iniciativas que realmente, digamos, adelantan o plantean el deber ser en la formulación de una política pública. Aquí vemos cómo los diferentes actores del orden nacional, desde lo público, lo privado, pero fundamentalmente desde lo comunitario, han venido a lo largo de todos estos años haciendo parte activa en la formulación de la política y en la búsqueda de las soluciones. Esto es realmente lo que buscamos como gobierno, particularmente como ministerio, construcción de política pública bajo estos escenarios, que sean acciones concertadas, coordinadas, que realmente nos permitan el abordaje de estos determinantes sociales, sanitarios, ambientales, que están generando esas brechas tan grandes en el país, y muy particularmente de esta forma vemos nosotros también cómo podemos aportarle a nuestras metas sectoriales, intersectoriales o políticas más bien, como la política de atención integral en salud, conocida como el país, o el Plan Decenal de Salud Pública, cuyos objetivos fines están encaminados a disminuir brechas y fundamentalmente a poder alcanzar o garantizar la equidad en salud. La equidad en salud vista como un derecho fundamental, y en ese derecho fundamental entonces está marcado todo lo que es un enfoque diferencial, que en este ejercicio, en esta iniciativa, pues se ve claramente cómo, digamos, se está implementando desde lo étnico, desde lo cultural, desde el enfoque de género, desde el curso de vida, desde lo poblacional. Por lo tanto, simplemente me resta decir que compartimos plenamente estas iniciativas, que corresponden plenamente a nuestras responsabilidades, a nuestras competencias como sector, y que van muy de la mano con lo que tenemos actualmente priorizado desde el Ministerio. Muchas gracias, Adriana. Claudia, de Acoplásticos, probablemente el miembro más reciente de la alianza, si mis cuentas no me fallan. Bienvenida, ya llevan un tiempo vinculados con la alianza, pero aprovecho para hacerlo en público, un saludo especial. ¿Y cuál es la razón para que Acoplásticos se vincule con esta alianza? ¿Cómo ve su lugar en la alianza? ¿Para dónde vamos? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por tenernos acá. Para nosotros realmente es un honor hacer parte de esta alianza y de este equipo que está acá. Fundamentalmente en Acoplásticos nosotros representamos a las industrias que hacen parte de la cadena productiva de los químicos. El hacer parte de esta alianza es natural a nuestra gestión, porque estamos totalmente convencidos de la función que tiene y el compromiso que tiene la industria y el sector privado, y el compromiso frente a la economía circular. Trabajamos fuertemente en estos temas, reconocemos el papel que juega el reciclaje en esta cadena. Para nosotros es fundamental hacer un reciclaje de calidad, al tener un mayor alcance en cuanto a la gestión que realizamos y promover unas condiciones dignas en todo este proceso. Dentro de las actividades que tenemos en Acoplásticos, que no sé si lo conocen, y si no, pues los invito para que conozcan la campaña, tenemos Dale Vida al Plástico. Acá lo que queremos de manera principal es llegar al consumidor y a sus hábitos frente a los residuos. Consideramos que uno de los principales retos que tenemos en este sentido es educar al ciudadano del común en temas como la separación en la fuente, en que conozcan el proceso en sí del reciclaje. Acá tenemos una campaña muy importante, tenemos actividades muy puntuales. Dentro de estas está participar en colegios para educar a los niños en estos procesos, participar en eventos masivos, como en abril vamos a participar en el Festival Vallenato, para tener un acercamiento uno a uno con el ciudadano, con el consumidor, y que pueda entender de alguna manera su rol en todo este proceso.
Entonces, pues para nosotros es fundamental estar acá. El tema de la articulación público-privada, desde la industria poder participar en la generación de política pública, y ese es el rol que queremos desempeñar y el objetivo que queremos cumplir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Mabel, tenemos una alianza de muchos años antes de esta alianza incluso, y Familia tiene esta combinación de ser empresa en el negocio del reciclaje, tener una fundación que hace rato acompaña a organizaciones de reciclaje y viene entrando a la alianza con mucho entusiasmo. ¿Cómo se ven? ¿Por qué ese interés? ¿Cómo esto también realiza los planes de la empresa, esta participación en la alianza? Bueno, gracias, un saludo para todos. Como Ricardo lo dice, esta fundación para las personas que no son del país es una fundación de origen empresarial, de una empresa que es papelera, y lo que, digamos, la empresa logra entender en su contacto con los recicladores es que pues había que ayudar y dar la mano, entonces crea su fundación hace 10 años. Y nosotros tenemos una, digamos, diferenciación con la empresa. Nosotros no compramos papel ni tenemos la carga, obligación de la empresa de captar material. Eso libera a la fundación para hacer un trabajo independiente y poder centrarse en su objetivo de dignificar la labor del reciclador. Así que conectamos la empresa con los recicladores, igual que conectamos a otras empresas amigas, Peldar, Corred, Colrecicladora, igual que conectamos a Familia, para que les ayuden a comprar y hagan una compra directa. Pero eso no es lo que realmente en nuestra esencia venimos haciendo hace 10 años. Y yo creo que lo que nos plantea la alianza fue un sentido de urgencia para todos en el tema de la política pública. Nosotros llevamos 10 años con una estrategia, tenemos 21 proyectos en el país, en zonas rurales, en zonas urbanas, con estrategias diferenciadas de lo que es una ciudad, de lo que es una zona veredal y rural. Y lo primero que hicimos fue trabajar muy fuerte el tema de empresa. Luego decir esto no puede ser solo empresa, sino una combinación con el tema social, y generamos un proyecto muy bonito que se llama el proyecto Sueños, Recuperando Sueños. Pero luego entonces llega el tema de la política pública y siempre está la pregunta de cómo vamos a llegar a más lugares, y ahí es donde digo que la política nos genera un sentido de urgencia, y es que tenemos que unirnos. Sabemos, pues digamos por la experiencia de estos 10 años, de que tenemos un potencial, que tenemos unas fortalezas, que tenemos una mirada, una filosofía, una apuesta de negociación con los recicladores, pero que necesitamos a otros para poder llegar a más. Siempre hemos trabajado bajo alianzas, como tú lo decías, los amigos de otras fundaciones, de otras empresas, pueden entender y ver un valor a sus indicadores y sus exigencias como empresa o como fundación, pero también dar una mirada social, que es lo que nosotros siempre promovemos. ¿Cómo hacemos esa combinación? Entonces, nuestra participación en la alianza tiene que ver con cómo sumarnos a una mirada y a una visión de muchos, de otros más, y poder llegar al país rápidamente para que muchísimas organizaciones tengan la oportunidad de beneficiarse de esta política. No de cualquier manera, porque también entendemos que hay unas limitaciones, pero sí de buscar siempre unas formas y crear de manera muy innovadora iniciativas que le permitan a los más chiquitos, a los más grandes, a los medianos, ser parte de este beneficio de la norma. Ahí tenemos una gran inquietud, esa es la gran inquietud que nos moviliza a estar en la alianza, es lo que queremos, que no importa el nivel en el que se encuentran las organizaciones, puedan llegar a un momento dado de beneficiarse de una manera transparente y clara de todo este tema de la política
Nacional Inclusiva de Recicladores. Muchas gracias, Mabel. Bueno, muy bien, ese era el calentamiento. Quiero hacer una pregunta. Para quien la quiera responder, me interesa la mirada de los distintos sectores con los intereses compartidos. Y esta pregunta está inspirada en una invitación que alguna vez me hizo Severino Lima cuando la ley de residuos de Brasil lleva un año de implementación y los brasileños se reunieron a evaluar cómo iba la norma y no se me va a olvidar nunca que el mensaje fue: lo fácil era sacar la norma, la implementación es lo difícil. Nosotros estamos también en una norma que es joven, ¿no? Una norma que tiene 1 año y medio, tal vez, un poco más, casi 2 años. Y entonces la pregunta que quiero abrir, porque Federico dejó picando el balón en el área, es, bueno, ¿cuáles son los desafíos, pero también lo que estamos empezando a diseñar y a prever para que esta implementación sea exitosa? ¿Sí? Hemos encontrado que la norma puesta en la vida real pues tiene unas fortalezas, tiene unas dificultades, y aquí lo abro para quien se vaya animando, espero que sea más de uno o una. Para hablar sobre eso, yo pienso que para las personas que están iniciando esta conversación en sus países puede ser interesante escuchar cuáles son los principales desafíos de poner en marcha una norma de este tipo. Así que, bueno, abro el micrófono para quien quiera arrancar sobre implementación. Yo creería que para nosotros que es más difícil. Claro. Bueno, primero que todo decir que desde distintos puntos se ha venido recopilando la historia de lo que ha sido el reciclaje y el devenir de los recicladores. Pero también habría que decir que no podemos desconocer que ese trabajo estuvo en cabeza de una organización que es la Asociación Nacional de Recicladores. La Asociación Nacional de Recicladores nace en el año 1990 y hoy hay en el público muchos de los que en ese momento considerábamos que estábamos haciendo como el papel del bobo, pero que íbamos a jugar el papel del bobo a ver qué resultaba. Y la verdad es que el proceso sin norma fue muy difícil y con norma ha sido mucho más. Pareciera que las cifras dicen que está ocurriendo un milagro, se ocurrió el milagro de que los recicladores se quieren organizar y surgieron organizaciones por montones. Para mí es muy impactante ver 200 organizaciones de recicladores en el país. Durante 15 años nos tocaba irnos a rogarles a los recicladores que se organizaran porque la única manera de poder incidir, la única manera de poder recoger entre todos 100, 200, 300 toneladas para llegar a la industria, como lo planteaba Cristina, que tampoco fue fácil. A nosotros la industria no nos compró por años, a pesar de que éramos cooperativas formalizadas, no nos tenían en cuenta como sus proveedores. Nosotros ofrecíamos una mejor calidad de material que la que ofrecían los intermediarios, porque tampoco podemos desconocer que hubo una mafia durante muchos años que vendía basura a las empresas de transformación y nosotros no formábamos parte de esa mafia, por lo tanto no podíamos vender el material en la industria. Es decir, aquí han pasado muchísimas cosas. Y después el desafortunado evento en el que los recicladores son, digamos, llega tal el desprecio de la comunidad por los recicladores que se matan a los recicladores en la Ciudad Libre, en la Universidad Libre de Barranquilla, y es ahí como que nace un nuevo brío para los recicladores para decir, no, hasta allá no vamos a permitir más que el reciclador sea tan despreciado hasta el punto de que ya ni siquiera su vida tenía valor. Y empezamos un trabajo muy, muy, muy fuerte de buscar el reconocimiento del oficio, pero principalmente de buscar el reconocimiento de quien hacía el oficio, porque en últimas el oficio lo podía hacer cualquiera, como hoy estamos demostrando que también cuando hay nuevos incentivos e incentivos importantes, el oficio lo quiere hacer cualquiera. Entonces ahí hemos, ido estrellándonos contra muchas paredes. Las organizaciones que llegamos hasta el punto en que
En el año 2011 logramos tomar una licitación de aseo para que se reconociera que efectivamente los recicladores tenían derecho a mantenerse en su oficio, porque hasta ese momento la política pública era una licitación. Entonces, los términos de referencia eran la política pública en cada ciudad. Entonces, eso significaba que las empresas de servicios públicos ponían las normas, ponían la definición de quién podía rescatar la basura y quién no, y de quién podía subsistir o prevalecer en esa cadena de valor del reciclaje. Y digamos que empezamos muchas organizaciones en el año 90, éramos más de 160 organizaciones en el año 90 sin ningún incentivo. El único incentivo es vamos a ver qué pasa con todo esto, pasará lo que nosotros podamos hacer. En el año, digamos llegamos al año 2010 tal vez, con una reducción muy importante, no solamente porque a los recicladores les daba pereza organizarse y les daba pereza hacer grupo determinante de su futuro, sino porque también había una situación, digamos que la política nacional ha sido muy cambiante también, y hubo una matazón de las cooperativas. Las organizaciones de recicladores todas éramos cooperativas. Con la ley de cooperativas, pues prácticamente se acabaron las cooperativas. Los que sobrevivíamos como organización decidimos pasarnos a hacer asociaciones de recicladores para poder mantenernos como grupos. Y en ese momento ya pues habíamos alcanzado de todas maneras compromisos importantes de los mismos recicladores. Recicladores que dejábamos de cobrar un mes el material para poder poner suficientes cantidades en las industrias, en los compradores o en los intermediarios. Recicladores que trabajábamos 15, 16, 17 horas porque teníamos que ir a rescatar el material y después venir 2 horas a reunirnos como organización y después otras 3 o 5 a defendernos, porque nos tocó durante muchos años defendernos de la exclusión. Y por eso nosotros no hablamos nunca de inclusión, porque todo el tiempo hemos estado enfrentando la exclusión. Eso significa que el país reconocía que los recicladores estábamos ahí, ¿sí? Que los recicladores además estábamos organizados y que los recicladores estábamos resistiendo la exclusión. Entonces, después que viene toda esta concreción de las órdenes de la Corte, y que yo diría, ahí tenemos que hacer un reconocimiento de todas maneras al gobierno nacional, porque logró concretar unas órdenes complejas, porque las órdenes de la Corte no son fáciles de entender y de convertir en normas, pero el gobierno nacional, con la ayuda también y con la participación de recicladores, se logró concretar una norma que yo creo hizo un poco de justicia con todo lo que había pasado hacia atrás. Y era esa falta de incentivos, era esa falta de reconocer que la población recicladora era una población vulnerable y que por lo tanto sus asociaciones y empresas pues no podían funcionar como funciona Cartón Colombia, ni podía funcionar como funcionan los grandes intermediarios del reciclaje. Y ahí, digamos, muchas organizaciones estaban preparadas para enfrentar la norma, y pues también han entrado muchas que ni siquiera la entienden, pero que saben que ahí hay una plata a la que se puede acceder. Y digamos que en este momento el principal incentivo no es la organización como organización, sino que la organización se convirtió en el vehículo para llegar a la conquista de ese beneficio. Y ahí, como lo decía muy bien Federico, nosotros lo ponemos como tensiones a sobreponer, y hay un papel muy importante de los municipios en la prevención, por ejemplo, de poder hacer unos censos adecuados, poder hacer verificación de organizaciones de recicladores y poder tener una base de datos que sea fidedigna para que la Superintendencia de Servicios Públicos pueda basarse en ella y no cometer los errores que se han venido cometiendo, y es que cualquier organización dice ser de recicladores, se registra como organización de recicladores y puede empezar a cobrar.
Eso tiene una implicación para los recicladores muy profunda porque digamos que las cosas fáciles son las que principalmente abortan los procesos, ¿sí? Que hoy organizaciones de recicladores que muchas se crearon en el último año, de esas 200 organizaciones, más o menos 100 y pico, es decir, el 50 se crearon en el último año, en el 2017, 2016-2017. Y digamos que no están viendo lo mismo que podemos ir mirando las demás, que es de efectivamente tener un proceso con futuro, un proceso con proyecciones de crecimiento y con proyecciones de no quedarnos tampoco solamente en la recolección del material y prestar un buen servicio, sino también mirar en qué materiales podemos hacer valor agregado. Pero también tiene implicaciones en la ciudadanía, en el usuario del servicio, porque digamos hay una distorsión en el mercado y nosotros hemos venido cumpliendo con muchas de las medidas que ha tomado la superintendencia, dentro de las cuales está una que efectivamente por interpretación de la norma dice que la única factura válida en todo el proceso es la del prestador, y nosotros hicimos caso, pero nosotros hemos advertido que eso puede implicar una multiplicidad de reporte, es decir, un material que se reportó una vez por una primera factura de una organización prestadora, esa misma cantidad puede ser reportada 5 y 6 veces. Y yo creo que esa es una responsabilidad que la Alianza tiene que asumir de manera inmediata, porque no solamente estaríamos admitiendo que el usuario, digamos el usuario que debe ser cuidado por todos nosotros, ¿no? El usuario es el que hace posible un sistema de aprovechamiento para el país, porque no nos podemos olvidar que es un nuevo costo. Ya venían pagando el servicio de manejo de residuos y ahora pagan el servicio de aprovechamiento. Y la comunidad ha respondido de manera muy eficiente y muy bondadosa, diría yo. Pero entonces nosotros estamos en la obligación de cuidar de prevenir esa situación. Entonces, pero para las organizaciones que ven con unos ojos de proyección, pues efectivamente cumplir con la totalidad de la norma está siendo bastante difícil. Por ejemplo, nosotros vemos la elaboración de catastros de usuarios, que además también es un trabajo doble porque ya existen los catastros de usuarios y además que no tendría incidencia para las organizaciones de recicladores y para los recicladores, porque a los recicladores no nos pagan por cubrir un número de usuarios, ni nos pagan por cubrir una zona. A los recicladores nos pagan por tonelada efectivamente aprovechada. ¿Dónde la recojamos? Es indiferente. ¿Sí? Entonces ahí estamos encontrando que la norma primero tiene serios vacíos, la interpretación de la norma nos está introduciendo nuevos problemas y digamos que es un reto también enorme. Nosotros estamos viendo con gran dificultad porque ahí es donde se revela la real vulnerabilidad de los recicladores. La mayoría de nuestros compañeros son compañeros que no tienen quinto de primaria, que efectivamente después de trabajar 17 horas, ¿qué ganas van a tener de oír un curso de organización y de cooperativismo? Yo creo que ninguna. Aportar en las organizaciones tienen que aportar, es decir, que si se ganaron 200.000 en el mes, tienen que aportar como mínimo 10.000 en la cooperativa, porque así lo dice la ley colombiana, no se lo inventaron las organizaciones. Entonces, claro, pues 10.000 son lo de 5 panelas. Poner a los recicladores a tomar la decisión de si ponen 10.000 pesos en la cooperativa o en 5 panelas, pues ahí estamos entrando en una serie de dificultades y además porque también la norma es muy exigente con los recicladores. Y ahí tenemos que asumir la responsabilidad que como organizaciones de recicladores tenemos, y es que nosotros participamos en la construcción de la norma, pero también decir que quienes estamos participando, pues somos recicladores que también nos toca ir a recoger, somos recicladores que también nos toca responder por una familia, somos recicladores que también hemos venido sacrificando tiempo en todo esto y que no hemos ido a la universidad y no tenemos 2 y 3 títulos y por lo tanto no teníamos cómo prevenir, cómo podía ser una adecuada formulación de la norma para prevenir muchas de las cosas que nos están pasando. Pero pues nosotros también tenemos la esperanza de que el ejercicio que hemos venido haciendo y que como ahora hay muchas organizaciones participando y beneficiándose, pues que también empiecen a participar
en la reconstrucción de esa norma, a exigir que efectivamente los municipios hagan los procesos que se tienen que hacer de censos efectivos, de planes de gestión integral que realmente respondan no solamente a las órdenes de la Corte, sino también a las condiciones reales de los recicladores. Entonces, digamos que así como está creciendo el número de recicladores y de organizaciones, pues que también crezca la fuerza para demandar las condiciones nuevas que se necesitan, para hacer los esfuerzos que haya que hacer en materia de incidencia, en materia de participación, porque la participación es urgente y necesaria en este momento, y también para que efectivamente se hagan inversiones importantes en la organización como organización. Es decir, que se fortalezcan realmente las organizaciones, que los nuevos recursos no se vayan a crear 3, 4, 5, 10 o 100 nuevos ricos en el país, sino que efectivamente se invierta también en fortalecimiento de las organizaciones. Y una cosa muy importante que yo quisiera decir y es, la norma también, así como nos está ayudando, nos creó unos nuevos enemigos. Y esos enemigos son empresas de materiales, por ejemplo, que antes nos compraban materiales y que transformaban materiales y ahora son prestadores del servicio público de aseo. Ese es uno clarísimo. Empresas de logística que antes le compraban a bodegas de comercialización de materiales y ahora son nuevos prestadores. Es decir, así como la norma nos ha dado beneficios, también nos creó unos nuevos demonios. Muy bien, muchas gracias, Nora. Porfa. Como mencionaba Ricardo, vamos a terminar este panel con la firma protocolaria del ingreso de los nuevos miembros de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo, sin antes agradecer a todos los miembros que hoy nos acompañan y a los que no están presentes también. Tenemos que recordar al Ministerio de Comercio y al Ministerio de Trabajo que el día de hoy no nos están acompañando en este panel. Vamos a hacer una firma protocolaria, voy a leer muy rápidamente lo que el documento dice y es: la Alianza para el Reciclaje Inclusivo se constituye en una iniciativa de gobierno nacional liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de la cual hacen parte entidades del sector privado y organizaciones de recicladores que buscan promover la formalización de los recicladores de oficio y el fortalecimiento de las organizaciones que los representan, como una estrategia para promover el aprovechamiento de residuos sólidos e impulsar el desarrollo social, técnico y económico de quienes realizan esta actividad. Los objetivos de esta alianza son incentivar las cadenas de valor inclusivas, fomentar sistemas urbanos de reciclaje inclusivo, crear el Observatorio Nacional de Reciclaje y fortalecer de manera integral las organizaciones de recicladores. Es por esto que el ingreso de los nuevos miembros se constituye en un acuerdo de voluntades para apoyar desde sus competencias, conseguir los objetivos de la alianza, por lo cual en el presente documento consta, y esto es para cada uno de los miembros. No sé si tenemos los documentos. Primero, que el Ministerio de Salud y Protección Social ha participado en las mesas de trabajo que se ha venido desarrollando para la Alianza Nacional durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Por lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social, representado por la señora subdirectora de Salud Ambiental de la Dirección de Promoción y Prevención, se adhiere a la Alianza para el Reciclaje Inclusivo y se comprometen como institución a trabajar de manera conjunta y coordinada con las demás instituciones y personas que conforman la Alianza Nacional. Firma Diego Polanía Chacón, director de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Vivienda, y Adriana Estrada, subdirectora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, los invito a que...
Luego tenemos a la Fundación Grupo Familia. Igual se reconoce su participación durante finales del año 2017 y el 2018. Firma Mabel Sánchez, coordinadora nacional de Fundación Grupo Familia. Y finalmente tenemos a Acoplásticos, representado por Claudia Vergara, secretaria general de la organización Acoplásticos. Bienvenidos a los nuevos miembros de la Alianza. Muchísimas gracias. 4:15 nos vemos en el salón.